Yo de pequeña vivía traumatizada por estos libros. Hubo momentos en los que dije, da miedo. Aquí estás. Hey, yo soy Mercedes y hoy en Pelomiteros vamos a analizar historias de miedo para contar en la oscuridad. Sin más dilación, empezamos. La historia trata de un grupo de amigos que deciden ir a una casa abandonada y allí se encuentran con un libro que escribe historias de terror solo. ¿Cuál es el problema? Aparte de ese, que los protagonistas de esas historias son ellos. Y todo lo que en el libro pasa se hace realidad. Los chicos deben encontrar la forma de destruir el libro o de parar los monstruos para poder salvarse. Chungo. A mí me encantó la película, ¿para qué engañarnos? Además, están basados en estos libros que se llaman Historias de miedo para contar en la oscuridad. Pertenecieron a mi infancia, así que no podía evitar, nada más que vi el tráiler, querer ver la película. Todos los libros son historias cortitas de 1, 2, 3 páginas que, bueno, se van contando, no tienen relación tampoco ni espacio ni temporal entre ellas. El problema es que al intentar hacer una película dándole coherencia a cada una de esas historias, el guión te puede... ya me entendéis. Y a veces le pasa a la película. Puntos positivos. Lo primero de todo es que han sido súper fieles a los libros. Cada historia que han ido contando estaba perfectamente contada también en la película. Y los monstruos, porque en el libro aparecen ilustraciones de cada uno de ellos que te hacían tener pesadillas si lo leías de pequeño. Esas ilustraciones están hechas en la película a la perfección con monstruos que parecen reales y verdaderamente da muy mal rollo. También hay que decir que, bueno, es una película que se podría catalogar como terror para adolescentes. Aunque es de miedo, no es del género de terror como tal. Es el tipo de terror que nos podríamos encontrar en El Club de Medianoche. Sí, aquella serie de un grupo de amigos que se reunían alrededor de una hoguera para contar historias de terror. Tiene la esencia de las típicas películas de terror que te gustan ver en Halloween una y otra vez. Y, bueno, como he dicho antes, para los más nostálgicos, es que es un sueño hecho realidad. Algo muy positivo también que tiene esta película es el hecho de tener varias historias de terror cortitas unidas una detrás de otra. ¿Qué quiero decir? En el terror funciona muy bien y eso lo podemos ver en otras películas como Trick or Treat o de ese estilo, que te cuentan pequeños relatos. Es tan impactante lo que ocurre en ese periodo que puede durar 10 minutos, 15 minutos, que te engancha muchísimo, te sobresalta, incluso conoces a los personajes. Algo que tendremos que hablar en puntos negativos respecto a esta película. La verdad es que funciona perfectamente el hecho de haber cogido pequeñas historias de terror y haber montado una película con ella. Creo que para el género del terror es algo muy original, porque normalmente estamos acostumbrados a ver el típico Expediente Warren y demás, que son historias bastante largas que solamente se centran en esa historia, pero no, aquí es como pequeños relatos, tal y como pasa en el libro, que van sucediendo uno detrás de otro, y eso hace que si la historia primera que te cuentan es buena y te impacta, todas las demás van a ir sucediendo a la misma vez sin descanso y vas a estar todo el rato como ¡guau! El problema es que han intentado darle una coherencia a todas esas historias y el guión ha quedado un poco de aquella manera. Entiendo que se le haya querido dar una coherencia a todas las historias que entre sí no tienen ninguna relación. El problema es que los personajes son el típico cliché de personaje de película mala. Está la listilla incomprendida con gafas, el deportista egocéntrico, la chica guapa, el amigo que solamente sirve para hacer bromas y así. Y sí que es verdad que las partes en las que aparecen los monstruos son la mejor parte de la película, pero las partes en las que no está pasando nada de eso y están los personajes entre ellos interactuando, intentando hacer algo para solucionar su problema, resulta bastante aburrido y no te da tiempo. Cuando a algún personaje le pasa algo, no empatizas tanto con el personaje, ya no solo porque es cliché, sino porque no terminas de conocerlo. Hay veces que personajes desaparecen sin que sepan más que su nombre, y a veces ni eso, porque no me acuerdo de los nombres de todos, creo que de ninguno. Yo creo que hubiera sido mejor haber dejado esa estructura que tenía el propio libro de historias cortas sin ningún tipo de
relación unas detrás de otras, pero no haberle intentado dar una narrativa y una historia conjunta. Creo que además si hubieran puesto historias cortas unas detrás de otras hubieran podido contar mucho más de las que aparecen en los libros y les hubiera quedado un aspecto muchísimo más aterrador, incluso aunque los personajes fueran cliché, haber empatizado más con ellos, porque al ser tan poco tiempo tampoco necesitas conocerles mucho, pero el hecho de 1 hora y media, 2 horas con esos mismos personajes pero que no te da tiempo a conocerlos, pues sí que frustra un poco. Y sí que es verdad que cada vez que Guillermo del Toro crea un monstruo se convierte en el monstruo, y aquí lo hace varias veces. Había un monstruo en concreto que a mí me daba mucho miedo de los libros, que era Harold, que es el espantapájaros. Lo que se dedicaba a hacer era matar a gente, despellejarlas, colgar su piel en un tendedero para que le diera el sol y se secara. O sea, imaginaos esa imagen en la cabeza de un niño. Es, bueno, en un niño, en un adulto y en el cine más todavía. Sería terrorífica. Al ser una película de terror más para jóvenes y no tan fuerte, aunque tiene momentos que asustan mucho, sí que es verdad que lo mismo meter escenas de ese tipo hubiera significado tener que hacer un terror más adulto. Algo que me fascinó muchísimo de la película es que justamente las historias de terror que a mí más miedo me daban son las que han seleccionado para mostrar en la película. Pero bueno, la parte de la narrativa, como hemos mencionado, sí que es bastante más débil y tiene menos peso que lo demás. La narrativa y cómo se desenvuelven los personajes es demasiado básico y no está del todo bien estructurada, y eso hace que sí que la película baje un poco ese nivel que en sí esa película podría ofrecernos. No es que sea abominable, pero sí que es verdad que pierde un poco esa calidad, esa originalidad y esa esencia que podría haber tenido. Porque otra cosa también hay que decir, está muy inspirado en la estética esta que se lleva ahora tanto de moda en las series y películas de los años, pues entre los 60 y los 80, pero esa estética vintage, con los niños en bicicleta, todo como de esa estética Stranger Things, que bueno, que te puede gustar más o menos, pero está a la moda y eso engancha bastante al público. Solo por la estética ya en sí te puede enganchar bastante a un público joven que acaba de ver ese tipo de series, como hemos mencionado, o que se ha leído los libros. Pero sí que es verdad que la película posee muchos puntos fuertes para que alguien quiera ir a verla y se interese. Y sí que es verdad que no vas a salir decepcionado de la película. No es la típica película de terror que simplemente tiene screamers, sustos, música muy fuerte y ya está. Aquí las historias por separado tienen un motivo, tensión, los monstruos están muy bien construidos, pero bueno, lo que falla un poco pues es la narrativa global al haber intentado darle fusión a todas las historias en sí. Y bueno, sin mucho más que decir, a mi modo de ver la película tiene más puntos positivos que negativos y se disfruta muchísimo. De todas formas es una película que capta perfectamente ese terror que queremos ver en Halloween, o ese terror que de adolescente nos encantaba y nos encanta, porque a mí me sigue gustando ver en Halloween las típicas películas. No te defrauda, intenta hacer una película que entretenga a un público más joven dándole terror, y básicamente es lo que consigue, que cumple lo que promete, lo que ella pretende lo cumple. Así que mi calificación final sobre 10 para historias de miedo para contar en la oscuridad es 8. Creo que la película, como bien he dicho, tiene más puntos positivos que negativos y merece perfectamente tener un 8 sobre 10. Pero bueno, ese es mi punto de vista. Para gustos los colores y para películas los espectadores. Así que, bueno, ya me diréis vosotros si también os ha gustado la película o si os habéis leído los libros. ¡Hasta la próxima! Let me introduce to you